Sí, lo que decía es que estamos hoy en día, y eso pienso tanto aquí en el Perú como en Europa o en países de África, estamos en situaciones en las cuales las diferencias, la desigualdad en la sociedad local han alcanzado tales niveles que hoy en día esta misma sociedad no tiene la capacidad sola de intervenir justamente para limitar o para corregir esas desigualdades. Y ya no se puede contar únicamente sobre el dinamismo de la sociedad para poder luchar contra esa gran desigualdad, esas grandes situaciones de pobreza, para luchar contra la exclusión de sectores, llámense si sean personas minusválidas, que sean ancianos, que sean grupos étnicos minoritarios. Y si no hay una intervención de parte de los gobiernos locales, si no hay de las municipalidades, de las regiones, del Estado mismo, para justamente poder regular sí, esas situaciones, el desarrollo local que se va a dar va a ser un desarrollo cada vez más excluyente y que va a conllevar en su propia dinámica riesgos grandes de exclusión social que pueden ser dañinas para la sociedad entera. Y eso es un reto fuerte. Tenemos lo mismo, me parece, cuando hablamos de temas que aquí son temas importantes, que son temas como la minería y la cuestión del uso de los recursos naturales. La sociedad local va a reaccionar en función de sus intereses propios, no en función del interés público. Y el interés público es un interés que tiene que superar justamente los intereses propios. Y si no hay sistemas de regulación aceptados por el conjunto de actores, obviamente cada uno actúa en función de lo que a él le aporta beneficios y no en función de lo que aporta beneficios a las mayorías. Y ahí eso también me parece que es un reto importante porque muchas veces tenemos la tendencia nosotros, los agentes de desarrollo tienen la tendencia en privilegiar los intereses locales sobre el interés público global. Y ahí pienso que necesitamos, dentro de nuestras formaciones y dentro de nuestro trabajo, mostrar la dialéctica que hay entre ambos niveles y después de dar los elementos para que se puedan, para todos los que tienen la capacidad de tomar las decisiones, las puedan tomar en conciencia. Pero si nos limitamos a apoyar lo local, obviamente hay muchas cosas que no se van a poder hacer. Sí, tal vez hay un punto que pueda plantearse al respecto, porque ese es un tema bastante complejo, ¿no? Donde, por ejemplo, los intereses particulares normalmente son aquellos que forman parte del interés directo de las personas. Muy pocos a veces consideran los intereses más generales. Entonces, y acá estamos hablando no solamente del ciudadano común, sino también de ciertas autoridades. Por ejemplo, nosotros vemos que hay alcaldes que plantean la defensa de intereses de su localidad, que pueden ser contrapuestas con otras, pero su punto de vista es solamente su localidad. Pero también vemos congresistas que están representando intereses de ese tipo, ¿no? Entonces, ¿cuándo vale lo público, lo más general, cuándo vale lo más particular? Es un asunto donde a veces se presentan casos donde vale la pena discutir sobre qué hay de fondo, ¿no? Entonces, por ejemplo, nosotros hemos visto últimamente que
respecto a un tema que también forma parte de los temas que habría que considerar en las agendas futuras, que es la cuestión ambiental y de los recursos naturales, ¿no? Donde en efecto la tendencia que ha existido, porque ha habido mucho lobby, muchas acciones de presión, para que los recursos naturales, que son de interés público y de una manera bastante general, podríamos decir, por ejemplo, el interés sobre el gas o sobre la Amazonía, son intereses nacionales. Sin embargo, la utilización en concreto y el beneficio en concreto, primero a veces está en relación a la empresa que va a obtener la buena pro, por ejemplo, la explotación de algunos de los recursos comprometidos. Entonces, bueno, y es de esperar que haya una retribución por el uso de ellos, ¿no? O sea, en impuestos, en canon, etc. De acuerdo, pero ¿qué pasa cuando no guarda proporcionalidad, ¿no? Los recursos que son obtenidos por la empresa con aquello que es tributado, que es devuelto al país que le está brindando la oportunidad de explotación. Entonces generan problemas de inequidad que muchas veces lo hemos visto ya acá en el país por contratos que buscaron la inversión privada, que favorecieron en exceso eso, restándole posibilidad al interés público, justamente, al interés más general. Y entonces ahí se generan problemas donde prima el interés privado, pero empresarial. Pero en otros casos, cuando los que reclaman son las mismas poblaciones locales que se ven afectadas por ejemplo, las operaciones de la ejecución de la explotación, bueno, le dicen, bueno, esos son intereses particulares, tienen que respetar ustedes el interés general. Entonces hay una contradicción, ¿no? Que parte por no tener claro el asunto, el panorama. Y entonces, nuevamente, estos espacios locales son aquellos que demuestran, o donde se muestran, ¿no? En concreto, estas grandes contradicciones y que ameritarían profundizar en torno a lo que esto significa. Por ejemplo, para nosotros creo que en el caso peruano los temas ambientales tienen que ser tratados de otras maneras. Hay que explicitar todo lo que esto va a significar en términos de posibilidades empresariales, sí, pero también afectación de poblaciones que radican ahí y que viven de esos recursos, así como poblaciones que se beneficiarían o no de los impuestos y la distribución del canon, ¿no?